Muy bien, Marcelo, muy bien. Bueno, por supuesto que una de las cuestiones sensibles en este arranque del mes es ver cómo se comporta en mayo, obviamente, el mercado de cambios, Marcelo. Desde luego que el viernes hubo mucho ruido a propósito de toda la tensión alrededor de la figura del ministro de Economía y sobre todo del futuro de la política energética, que eso es mucho más importante que el futuro, obviamente, del ministro de Economía. Sí, lo concreto... que esta es mi opinión, porque obviamente Willy no se quiere meter en un lío más. Pero no estamos hablando de Roberto Labaña. Ni de Milton Friedman, ¿no? Y es más, te voy a decir. Y además te voy a decir que incluso dentro del propio oficialismo, dentro del peronismo, está lleno de economistas con mayor y mejor equipo que el propio Guzmán. Lo que pasa que, bueno, obviamente, alrededor de todo este tema, desde luego que está la presión de los sectores más radicalizados del oficialismo, los que representa obviamente Cristina, pero no solamente Cristina, desde luego el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, todo el equipo de economistas muy intervencionistas y estatistas que por supuesto están muy presentes en el pensamiento de Cristina, como el propio padre obviamente de Federico Basualdo, Roberto Basualdo, Fernanda Vallejos, Paula Español, Carlos Heller obviamente también. Así que ahí es donde por supuesto se genera algún interrogante de hasta dónde esta radicalización política y económica va a seguir interviniendo al punto incluso hasta de eventualmente reemplazar al actual ministro de Economía. Te decía, Marcelo, el viernes el Banco Central tuvo que vender prácticamente $100 millones de reservas, hubo intervención también con manos amigas para tratar de frenar la suba del blue, lo cual se logró, pero siguieron subiendo, desde mi punto de vista, las cotizaciones más importantes, que son la del contado con liquidación y el dólar bolsa. El contado con liquidación el viernes operó entre 156 y 160 pesitos, el dólar bolsa entre 152 y 155, el blue sí se estabilizó alrededor de los 150 pesos. Esto es lo que ocurrió el viernes, Marcelo. Por supuesto que todo este clima que hay alrededor del episodio que involucra desde luego al ministro de Economía es lo que habrá que ir midiendo en las próximas horas. Yo decía, me parece que hay que retomarlo, Marcelo, porque tiene que ver con esto. Vos fijate lo que nos contaba el corresponsal de Radio Mitre de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y en definitiva, bueno, cómo gracias a las vacunas, gracias a la investigación, gracias al capitalismo justamente, se ha podido sostener nada menos que el consumo, la vida de la gente. Aquí, en la Argentina, todo este sector tan radicalizado, insisto, que representa el liderazgo de Cristina, y bueno, prácticamente vino a plantear, incluso lo repitió el presidente de la Nación, de que la pandemia iba a derrumbar al capitalismo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de ideas son las que de alguna manera han venido interviniendo tanto a el gobierno y particularmente a la economía. Prácticamente desde fin de año que la propia Cristina ha observado críticamente la gestión del ministro Martín Guzmán. Sabemos que Axel Kicillof es muy crítico y fue muy crítico de algunas decisiones del ministro en el sentido de restringir eventualmente la emisión monetaria o tratar de frenar un poquito el volumen del déficit fiscal a través del aumento de las tarifas. Pero, bueno, la verdad es que esta situación viene ocurriendo prácticamente, como bien lo señalás vos, Marcelo, desde prácticamente fin del año pasado. Mira. Martín Guzmán conoce perfectamente quién es Federico Basualdo, de dónde viene. Ha sido durante años un destacado columnista en el portal de Horacio Berbisky, un convencido de que tiene que haber una máxima regulación y en todo caso una estatización de todo el sistema energético. Considera que los aumentos de tarifas no van a las inversiones, que las compañías han ganado mucho dinero y que por lo tanto no deben existir en este caso las reglas de mercado en términos de costo y generación, y por supuesto plantea un gran interrogante sobre el futuro inmediato. Esta política energética, Marcelo, es la que fracasó durante la gestión, obviamente, de Cristina en los últimos años de su mandato.
si bien durante la administración Macri se cometieron errores, desde mi punto de vista, en cómo se negociaron los aumentos de tarifas, pero la realidad es que esta situación va a generar mayores problemas hacia adelante y además es una enorme injusticia porque los sectores de mayor poder adquisitivo de la Argentina, los ricos, están disfrutando otra vez de un subsidio impresionante a los consumos de energía, a los consumos de gas, a los consumos obviamente de electricidad, y eso es una injusticia que obviamente conspira contra los sectores que supuestamente se los quiere ayudar. Así que la situación está complicada. Obviamente, Marcelo, coincido que está lleno de economistas que el presidente podría aprovechar y convocar, pero la realidad es que veremos qué opina Cristina, qué opina Axel Kicillof, y en todo caso, bueno, cómo sigue esta tensión que por supuesto va a afectar todavía más las expectativas. La confianza de los consumidores, Marcelo, derrumbada, cayó 7,5 en abril, 9% en la provincia de Buenos Aires.